Buenas tardes, mi nombre es Mitzi Puentes, soy del Grupo 4, Materia Organización y Descripción de Archivos, docente Edwin Sosa 2019, Universidad del Quindío. Este es un video para el trabajo final de la materia en el cual expondré la norma señalada. Norma ISAAR CPF, norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos e instituciones, personas y familias. Traducción española, segunda edición, año 2004. La primera edición de esta norma fue escrita entre los años 1993 y 1995. El actual Comité de Normas de Descripción se ha encargado de realizar la revisión de la norma ISAAR como tarea primordial en su programa de trabajo en el cuatrienio del 2004. Buenas tardes, mi nombre es Mitzi Puentes, soy del Grupo 4 de la materia de Organización y Descripción de Archivos, docente Edwin Sosa 2019, Universidad del Quindío. Este video es para el trabajo final de la materia en el cual expondré la norma señalada. Norma ISAAR CPF, norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos e instituciones, personas y familias. Esta traducción es la traducción española, segunda edición del año 2004. La primera edición de esta norma fue escrita entre los años 1993 y 1995. El actual Comité de Normas de Descripción se ha encargado de realizar la revisión de la norma ISAAR como tarea primordial en su programa de trabajo en el cuatrienio 2000 al 2004. En la segunda edición de la norma está ampliada y fue reestructurada de la primera edición. Además, la primera edición solo contenía 3 áreas: el área de control de autoridad, el área de información y el área de notas. En esta edición ahora contiene 4 áreas: el área de identificación, el área de descripción, el área de relaciones y el área de control. Alcance y objeto de la norma. Principalmente, esta norma es una guía para la elaboración de los registros de autoridad de archivos que proporcionan descripciones entidades asociadas a la producción y a la gestión de archivos. Podemos usar los registros de archivos para describir una institución o una persona o una familia como unidades dentro de un sistema de descripción archivística. También controlar la creación y la utilización de los puntos de acceso en las descripciones archivísticas. Documentar las relaciones entre diferentes productores de documentos y entre estas entidades y los documentos creados por ella y otros recursos que les conciernen. Una actividad principal de los archiveros es la descripción de los productores de los documentos de archivo en entornos manuales y automatizados. Una norma que complementa a esta norma es la ISAD, Norma Internacional General de Descripción de Archivística. Esta norma nos permite la integración de la información contextual en cualquier nivel dentro de la descripción archivística. Esa norma tiene la posibilidad de tratar autónomamente la información contextual combinándola con otros elementos informativos utilizados para la descripción de los documentos y de los archivos. Existe una serie de motivos que justifican la utilidad del tratamiento de la información contextual fuera de la descripción. De esta manera, la información contextual la podemos relacionar con las descripciones de documentos de archivo de un mismo productor, que se conservan en más de un archivo, o con descripciones relativas a recursos bibliográficos o museográficos relacionados con el mismo productor. Todas estas relaciones facilitan la investigación y mejoran las prácticas de la gestión documental. Los diferentes archivos que conservan documentos de un mismo productor
pueden intercambiar con mayor facilidad la información contextual sobre dicho productor si ésta se ha tratado de una manera normalizada. Dicha normalización adquiere un interés internacional cuando el intercambio de información contextual traspasa las fronteras nacionales. El carácter multinacional de los archivos presentes o del pasado requiere una normalización internacional que permita el intercambio de información contextual. Por ejemplo, procesos tales como la colonización, la inmigración y el comercio han contribuido al carácter multinacional de los archivos. Esta norma está concebida para que los registros de autoridad de archivos puedan ser compartidos, fomentando la elaboración de descripciones consistentes, adecuadas y autoexplicativas de las instituciones, personas y familias que producen los documentos. Está pensada para que se utilice conjuntamente con las normas nacionales existentes como base para desarrollar normas nacionales. Los registros de autoridad de los archivos son parecidos a los registros de las autoridades de las bibliotecas, ya que las dos formas de registro de autoridad requieren la creación de puntos de acceso normalizados en la descripción. El nombre del productor de la unidad de descripción es uno de los puntos de acceso más importantes que tiene el documento. Estos puntos de acceso pueden utilizar calificadores que se consideran esenciales para clarificar la identidad de la entidad nombrada, para así poder realizar distinciones precisas entre diferentes entidades que tengan nombres iguales o muy similares. Los registros de autoridad de archivos deben responder a un número mayor de exigencias que los registros de autoridad de bibliotecas. Estos requisitos adicionales a la importancia de documentar la información sobre el productor y el contexto de producción de los documentos en los sistemas de descripción archivístico. Como tales, los registros de autoridad de archivos van mucho más allá y normalmente contienen mucha información que los registros de autoridad de las bibliotecas. El objetivo de esta norma es sentar las reglas generales para normalización de las descripciones archivísticas relativas y el contexto de su producción, de forma que permitan el acceso a los archivos y sus documentos basado en una descripción de contexto de producción que está relacionada con las descripciones de los propios documentos. Con frecuencia estos son dispersos y físicamente son diversos. La comprensión por parte de los usuarios del contexto que subyace en la producción y utilización de los documentos de archivo, que les permite interpretar mejor su significado y trascendencia. La identificación precisa de los productores de documentos, incorporando la descripción de las relaciones entre diferentes entidades, esencialmente información relativa al camino administrativo en las instituciones o al cambio de circunstancias personales en individuos y familias, y el intercambio de estas descripciones entre instituciones y o redes. Un registro de autoridad de archivos que cumpla con esta norma también puede servir para controlar la forma del nombre o identidad de cualquier institución, persona o familia citada en cualquier punto de acceso relacionado con la unidad de descripción archivística. Ahora vamos a hablar de la estructura y el uso de la norma. Esta norma determina el tipo de información que puede incluirse en un registro de autoridad de archivos y sirve de orientación sobre la forma de integrar estos registros en un sistema descriptivo controlado. El contenido de la información proporcionada en el registro de autoridad será fijado por las reglas o convenciones que utilice la agencia que elabora el registro de la autoridad. Esta norma agrupa elementos de información que contienen cada uno. Primero está el nombre del elemento de la descripción. Segundo, hay una definición del objetivo del elemento de descripción. Tercero, una definición de la regla aplicable a cada elemento. Y por último, está en la medida de lo posible ejemplos que ilustran la aplicación de la regla o de las reglas.
Los párrafos solo están numerados para facilitar las citas. Esta numeración no se debe utilizar para designar los elementos de la descripción o para establecer el orden de la estructura de las descripciones. Los elementos de la descripción de un registro de autoridad de archivos están organizados en 4 áreas de información. La primera área es el área de identificación, en la que se incluye la información que identifica a la entidad que se está describiendo y que define un punto de acceso normalizado. Está el área de descripción, en la que se proporciona la información pertinente sobre la naturaleza, el contexto y las actividades de la entidad que se están describiendo. Está el área de relaciones, que es en la que se consignan y se describen las relaciones con otras instituciones, personas y o familias. Está el área de control, que es en la que se identifica de forma unívoca el registro de autoridad y se incluye la información necesaria sobre cómo, cuándo y por qué la agencia se creó y actualizó el registro de la autoridad. Esta norma en el capítulo 6 nos proporciona orientaciones sobre la forma de vincular registros de autoridad de archivos con las descripciones de documentos producidos por la entidad y o con otros recursos que emanan o son relativos a ella. También incluye un diagrama que ilustra las relaciones entre los registros de autoridad que describen a los productores de documentos de archivos y las descripciones de los documentos de archivos producidos por esas entidades. Todos los elementos cubiertos por estas reglas son útiles para elaborar un registro de autoridad, pero solo se consideran esenciales los 4 siguientes: el tipo de autoridad, la forma autorizada del nombre, la fecha de la existencia y el identificador del registro de autoridad. La naturaleza de la que se está describiendo, así como los requisitos del sistema o la red en la que trabaja el autor de un registro de autoridad de archivos, determinará los elementos opcionales de la descripción que deben utilizarse en un registro de autoridad determinado y, si conviene, presentarlos en forma narrativa o estructurada. La mayoría de los elementos de la descripción que figuran en un registro de autoridad, según la norma ISAAR, se pueden utilizar como puntos de acceso a la descripción. Dentro de cada país, la comunidad lingüística tiene que desarrollar reglas o convenciones para poder normalizar los puntos de acceso dentro de esa región. También pueden desarrollarse en el mismo marco los vocabularios a utilizar o las convenciones a seguir para crear y seleccionar el contenido de los elementos. Las siguientes normas ISO son útiles para desarrollar y actualizar los lenguajes controlados que vamos a utilizar en la norma. Existe la norma ISO 5963, que es de documentación. Esta norma tiene métodos para examinar documentos, para determinar sus materias y seleccionar términos de indexación. Está la norma ISO 2788, que son las directrices para el establecimiento y desarrollo de un tesauro monolingüe. Está la ISO 5964, que son las directrices para el establecimiento y el desarrollo de un tesauro multilingüe. Está la ISO 999, que es de información y documentación, y son directrices para el contenido, la organización y la presentación de los índices. Al citar una fuente publicada en cualquier elemento descriptivo, la norma recomienda que las agencias adopten la última versión ISO 690 de documentación, que refiere a las referencias bibliográficas, al contenido, a la forma y a su estructura. Esta norma ha sido elaborada para utilizarse conjuntamente con la ISAAR, Norma Internacional General de Descripción Archivística, la segunda edición, y con las normas nacionales de la descripción archivística. Cuando se utilizan estas normas en conjunto, dentro del contexto de un sistema o red control archivístico, se vincularán los registros de autoridad a las descripciones de los documentos de archivo y viceversa. En las descripciones archivísticas que se elaboran conforme a la norma ISAAR, los vínculos con los registros de autoridad pueden establecerse en elementos nombre del
o de los productores, e historia institucional o reseña bibliográfica. La presente norma ha sido concebida para ser utilizada junto con reglas y normas nacionales. Por ejemplo, los archiveros se pueden guiar por sus normas nacionales para decidir qué elementos pueden repetirse. En muchos países, los sistemas de descripción de archivística exigen una forma autorizada del nombre para una entidad determinada, mientras que en otros países se puede elaborar de una forma autorizada del nombre. Esta norma aborda solo una parte de los requisitos necesarios para el intercambio de información de autoridades de archivos. El éxito del intercambio automatizado de la información de autoridades de archivos a través de redes informáticas depende de la adopción de un formato de comunicación adecuado para todos los archivos que participen en dicho intercambio. El Encode Archival Context es uno de los formatos de comunicación que permite el intercambio de datos de autoridad de archivos a través de Internet, conforme a la norma ISAR-CPF. Ese formato ha desarrollado en forma de definición de tipo de documento en XML y en CGML. Elementos de un registro de autoridad. Vamos a hablar primero del área de identificación. Tipo de entidad. Objetivo. Es indicar si la entidad que se está describiendo es una institución, una persona o una familia. La regla para esta es especificar el tipo de entidad que se está describiendo en este registro de autoridad. Formas autorizadas del nombre. Objetivo es crear un punto de acceso normalizado que identifique de manera unívoca a una institución o una persona o una familia. La regla de esta es registrar la forma normalizada del nombre de la entidad que se está describiendo siguiendo las normas o convenciones nacionales o internacionales que se hayan usado en el servicio de archivos responsables del registro de autoridad. Utiliza todos los calificadores necesarios, fechas, lugar, jurisdicción, ocupación, entre otros, para distinguir la forma autorizada del nombre de las otras entidades que tengan nombres similares o parecidos. Están las formas paralelas del nombre. El objetivo es indicar las distintas formas que adopta la forma autorizada del nombre en otras lenguas o escrituras. La regla es registrar la forma paralela del nombre de acuerdo con las convenciones o reglas nacionales o internacionales utilizadas por el servicio de archivo responsable del registro de la autoridad, incluyendo, en caso necesario, todos los subelementos y calificadores requeridos por estas convenciones o reglas. Especificar en el elemento reglas y o convenciones las reglas aplicadas. Están las formas normalizadas del nombre según otras reglas. El objetivo es registrar las formas normalizadas del nombre de la institución, persona o familia que se han elaborado de acuerdo con reglas diferentes de las aplicadas para establecer la forma autorizada del nombre. De esta manera, se facilita el intercambio de registros de autoridad entre diferentes comunidades profesionales. La regla es registrar de forma normalizada del nombre de la entidad que se está describiendo de acuerdo con otras convenciones o reglas. Especificar estas reglas y o si se da lugar en ello en el nombre del servicio del responsable de su elaboración. Otras formas del nombre. El objetivo es registrar cualquier nombre existente de la institución, persona o familia que no se haya mencionado en ningún otro lugar del área de identificación. La regla es registrar otros nombres por los que puede ser conocida la entidad como otras formas del mismo nombre, como otros nombres de instituciones, como otros nombres de personas o familias, como otros nombres y títulos que preceden o siguen al nombre de personas y familias. Identificadores para instituciones. El objetivo es facilitar cualquier identificador numérico o alfanumérico que se utilice para identificar la institución descrita. La regla es registrar, cuando sea posible, cualquier número oficial u otro tipo de identificador
de la institución descrita y precisar la jurisdicción y disposición bajo la cual ha sido asignado. Seguimos con el área de descripción. El objeto de esta área es describir la historia, las funciones, el contexto y actividades de la institución, de la persona o de la familia. Las fechas de existencia deben registrarse como elemento independiente. La información correspondiente a los elementos puede registrarse en forma de elementos estructurados independientes o de forma narrativa en el elemento. Están las fechas de existencia. El objetivo es registrar las fechas de existencia de la institución, persona o familia. Su regla es registrar las fechas de existencia de la entidad que se está describiendo. En el caso de las instituciones, incluir la fecha de establecimiento, fundación, legislación sobre sus competencias y disolución. En el caso de las personas, hay que incluir las fechas reales o aproximadas de nacimiento y fallecimiento, o cuando estas fechas no se sepan, precisar las fechas de la actividad. Cuando se utilicen sistemas paralelos de datación, se puede indicar las equivalencias entre estos según las convenciones o las reglas que se consideren pertinentes. Especificar en el elemento reglas y o convenciones, sistemas de datación utilizados, por ejemplo, se podría decir que la ISO 8601. La historia. El objetivo es proporcionar un resumen de la historia de una institución, persona o familia. La regla para esto es registrar en forma narrativa o cronológica los principales acontecimientos de una vida, actividades, logros y funciones de la entidad que se están describiendo. Se pueden incluir información sobre el género, la nacionalidad, familia y creencias religiosas o afiliaciones políticas. Si es posible, aportar fechas como elemento constitutivo de la descripción narrativa. Están los lugares. El objetivo es indicar los principales lugares y o ámbito territorial donde la institución, la persona o la familia tenía su sede, vivía o residía de forma habitual o con los que tenía otro tipo de vinculación. La regla es para cada lugar o ámbito territorial principal mencionar su nombre, la naturaleza de su relación con la entidad y el periodo en que se produjo la relación. Está el estatuto jurídico. Su objetivo es indicar el estatuto jurídico de una institución. La regla es registrar la naturaleza jurídica de la institución y, si fuera necesario, precisar el tipo de institución y las fechas durante las que el estatuto estuvo en vigor. Están las funciones, las ocupaciones y las actividades. El objetivo es indicar las funciones, ocupaciones y actividades realizadas por la institución, la persona o la familia. La regla es registrar las funciones, las ocupaciones y actividades realizadas por la entidad que se está describiendo, junto con las fechas en las que se realizaban cuando resulte la utilidad. Si fuera necesario, describir la naturaleza de la función, ocupación o actividad. Están las atribuciones, las fuentes legales. El objetivo es indicar las fuentes legales de una institución, de la persona o de la familia, origen de sus competencias legales, función, responsabilidades o esfera de actividad, incluida la territorial. La regla para esta es citar cualquier documento, ley o directriz que actúe como fuente legal para ejercer las competencias, funciones y responsabilidades de la entidad que se está describiendo, junto con la información sobre la jurisdicción o jurisdicciones competentes y fechas durante las que se aplicaron o modificaron sus atribuciones. Está la estructura interna genealogía. El objetivo es describir y o representar la estructura administrativa interna de una institución o la genealogía de una familia. Regla. Para una institución, describir la estructura interna y precisar las fechas de cualquier cambio en esta estructura que sea significativo para entender el funcionamiento de la institución, por ejemplo, con un cuadro de organización. Para una familia, describir la genealogía de forma que se muestren las relaciones de sus miembros con las fechas en las que éstas se producen. Está el contexto general. Está el objetivo de ofrecer información significativa sobre el contexto social, cultural, económico y político, histórico general en el que la institución
persona o familia actuaba, vivía o estaba activa. Su regla es proporcionar cualquier tipo de información relevante sobre el contexto social, cultural, económico, político y histórico en el que la entidad que se está describiendo desarrollaba su actividad. Está el área de relaciones. El propósito de esta área es describir las relaciones con otras instituciones, personas y familias que han sido descritos en otros registros de autoridad. Están los nombres identificadores de las instituciones, personas o de las familias relacionadas. El objetivo es registrar los nombres y todos los identificadores unívocos de las entidades relacionadas para establecer un enlace entre el registro de autoridad y las instituciones, personas o familias relacionadas. La regla para esta es registrar la forma autorizada del nombre de la entidad con la que se establece la relación y en cualquier otro identificador único pertinente, incluyendo el identificador del registro de autoridad. Está la naturaleza de la relación. Su objetivo es identificar la naturaleza de la relación entre la entidad que se está describiendo y otra institución, persona o familia. Su regla es registrar una categoría general en la que se incluya la relación que se está describiendo. Utilizar categorías generales recomendadas por reglas y o convenciones nacionales, o en su defecto, una de las siguientes 4 categorías. Registrar en el elemento reglas y o convenciones cualquier esquema de clasificación utilizando como lenguaje controlado para describir la relación. Está la jerárquica. En una relación jerárquica, una entidad puede ejercer cierta autoridad y control sobre las actividades de una serie de instituciones, personas o familias. Una entidad también puede estar subordinada a una serie de instituciones, personas o familias como por ejemplo un comité asociado o una organización cuyo superior ha cambiado a lo largo del tiempo. Está la temporal. En una relación temporal, una entidad puede suceder a una serie de instituciones, personas o familias en el ejercicio de algunas de las funciones y actividades. A su vez, puede ser reemplazada por una serie de instituciones de personas o familias. Familiar. En una familia, una persona puede tener un amplio círculo de relaciones con otros miembros de esta y con la familia como entidad. En aquellos casos en los que la estructura genealógica de la familia sea compleja, puede ser conveniente crear registros de autoridad separados para cada miembro y relacionarlos con él, los padres, la esposa, los hijos. De forma alternativa, esta información se puede registrar en el elemento de la estructura interna genealogía. Está la asociativa. Esta expresión en general designa cualquier otra clase de relación, no incluida ninguna de las de arriba descritas. Está la descripción de la relación. El objetivo es proporcionar una descripción específica de la naturaleza de la relación. Su regla es definir de forma precisa la naturaleza de la relación entre la entidad descrita en el registro de la autoridad y la otra entidad relacionada, por ejemplo, la institución superior, la institución subordinada, propietario, predecesor, marido, mujer, hijo, primo, profesor, profesor de, alumno de, colega, entre otros. Indicar en el elemento reglas y convenciones cualquier esquema de clasificación utilizado como lenguaje controlado para describir la relación. También se puede enriquecer este elemento con una descripción narrativa de la historia y la naturaleza de la relación. Fechas de la relación. El objetivo es indicar las fechas de duración de la relación mantenida con otra institución, persona o familia. En las reglas está mencionar cuando sea pertinente la fecha de inicio y la fecha final de la relación. Especificar en el elemento reglas y o convenciones. Cualquier sistema de datación utilizado, por ejemplo, el ISO 8601. Está el área de control. Está el identificador de registro de autoridad. El objetivo es identificar el registro de autoridad de forma unívoca dentro del contexto en el que se va a utilizar. La regla es dar un identificador único al registro de autoridad
de acuerdo con las convenciones locales y nacionales. Si el registro de autoridad se va a utilizar internacionalmente, precisar el código del país en el que se elaboró el registro de la autoridad, de acuerdo con la última versión de la ISO 31066, que son los códigos para la representación de nombres de países. Cuando el autor responsable del registro de autoridad sea un organismo internacional, se utilizará su correspondiente código de identificación en lugar del código del país. Están los identificadores de la institución. El objetivo es identificar el servicio responsable de la creación del registro de autoridad. La regla es indicar la forma autorizada completa del nombre del servicio responsable de la elaboración del registro de autoridad o, de forma alternativa, registrar un código de identificación del servicio según la norma nacional o internacional de codificación de los servicios. Debe incluir la referencia a cualquier sistema de identificación utilizado para identificar los organismos. Están las reglas y convenciones. El objetivo es especificar las reglas y convenciones nacionales o internacionales aplicadas en la creación del registro de autoridad de archivos. Para esta, la regla es mencionar los nombres de las convenciones o reglas aplicadas y, cuando sea necesario, las fechas de edición y publicación. Precisar claramente las normas que se han aplicado para elaborar la forma autorizada del nombre. Hacer referencia a cualquier sistema de datación utilizado para identificar las fechas en este registro de autoridad. Está el estado de elaboración. El objetivo es indicar el estado de elaboración del registro de autoridad, de forma que los usuarios puedan entender la situación actual de este. La regla es precisar la situación actual del registro de autoridad, indicando si el registro es un borrador, si está finalizado o revisado o eliminado. El nivel de detalle. El objetivo es indicar si el registro de autoridad tiene un nivel de detalle básico, parcial o completo. La regla es precisar si el registro de autoridad tiene un nivel de detalle básico, parcial o completo de acuerdo con las reglas y o directrices internacionales y o nacionales pertinentes. Cuando no haya directrices o reglas nacionales, se considera que el nivel de detalle básico corresponde a los registros que incluyen tan solo información de los 4 elementos considerados obligatorios en la norma ISAAR para un registro de autoridad, mientras que los registros completos serán los que incluyan en la descripción la información